Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos un domingo más para escuchar la palabra del Señor. Así que sed todos bienvenidos a este mensaje en el cual espero que el Señor nos hable a todos. Hay un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra exactamente en Segundo de Reyes, capítulo 20, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías, el rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga del rey y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías dijo: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió y dijo: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El tema de hoy es preparándose para morir. Dicen que en cierta ciudad de Inglaterra había un herrero que quiso que le pusieran como epitafio en su tumba unas palabras muy significativas. Creo que lo que decía aquel epitafio es lo que en realidad había vivido y tenido este herrero. Y dice así el epitafio: mi yunque y mi martillo ya he dejado, mi fragua el aire ya perdió, mis fuerzas
para siempre se apagaron, y en el polvo mi cuerpo se perdió. Acabé ya mi carbón, se enfrió mi hierro, clavé mi último clavo y se acabó. Estas fueron las palabras de el epitafio del herrero. Y se acabó. Nada, ni una sola palabra de fe, ni una sola referencia al cielo, ni una sola palabra para Dios o su existencia. Se acabó para él, parece ser, o no tenía ninguna esperanza. Y así mueren muchas personas. Y dicen, ya se acabó. Era quizás su más terrible equivocación. Pero un día él se encontrará con Dios y se dará cuenta que no todo se acaba en la muerte, ni todo se acaba en el sepulcro. ¿A quién podrá luego buscar? ¿A quién podrá luego reclamar? Hermanos, la muerte es un tema que muchos evitamos. Sí, al seguro de muerte le decimos, por ejemplo, el seguro de vida. A los cementerios los convertimos en estupendos y magníficos jardines y verdaderamente se podemos encontrar allí montones de monumentos hechos al difunto o para que vieran cuán portentosa y acaudalada vida tuvo el difunto. Pocos sermones se predican a fin de prepararnos para morir. Muy pocos, prácticamente ningunos. Dice la historia que Spurgeon fue llamado a visitar a cierta hermana que se fallecía, es decir, le quedaba pocos días o pocos momentos de vida, así que él se acercó a ella al lecho de muerte y le dijo, hermana, ¿tiene usted temor a la muerte? Y ella le dijo, usted nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida que no temamos a la muerte. Así es como hay que enfrentarse a ella. El poeta y escritor alemán llamado Henry Heine, en sus últimos momentos de vida, él también expresó algo con relación a la muerte y lo que había sido su vida en el pasado. Pero él tuvo al final de su vida unas palabras, una poesía, porque era poeta, escritor, y tuvo una poesía para enfrentarse a la muerte. Él dijo palabras que fueron tremendamente terribles en sus tiempos del pasado. Él expresó así su vida. El viejo tema de mi canción se ha desmoronado al encontrarse frente a la roca que es Jesús. Aquella canción que yo cantaba y que, inspirada por el espíritu maligno, era llevada a orgías de maldad. Aquella canción de melodía tumultuosa que cantaba la duda, la burla, la apostasía y el odio, acabó. Sí, Señor, Señor, yo me postro ante ti. Perdón, perdón por mis canciones. Así se refirió él en los últimos momentos a Dios. El rey Ezequías recibió un mensaje de parte de Dios
que era determinante de tal manera que se le dijo que moriría. El rey Ezequías estaba viviendo una muerte de no vuelta atrás, una enfermedad maligna. Así que Isaías se presentó delante del rey para comunicarle que ordenara su casa, pues moriría y no viviría. El rey no le dio ninguna esperanza de vida, nada de vivir más. Y esta noticia para él fue una noticia dura, impresionante, impactante. Esta noticia impactó su vida por completo. ¿Y qué aprendemos de este rey a punto de morir? En primer lugar, la muerte es un hecho común a todos los hombres y a todos los seres de la tierra. Está establecido por Dios. Como dice su palabra en Hebreos capítulo 9, 25, está establecido para los hombres que mueran y después el juicio. Adán nunca nació, o no nació, pero murió. Matusalén vivió 969 años y también murió. Fue el hombre más longevo de la tierra. Sansón fue el hombre más fuerte quizás del mundo o que existió, pero también murió. Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo y quizás nunca hubo otro hombre tan sabio, pero murió. La muerte, dice la palabra de Dios, que es el resultado del pecado. El pecado, nos dice la palabra en Romanos 5, 12 al 14, que el pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A pesar de este mal que el hombre trae sobre sí al pecar y a toda su descendencia, Jesús vino para pagar y quitar nuestro pecado. Aunque Jesús no era pecador, Él se ofreció y vino a la tierra para quitar nuestro pecado y pagar la culpa y la pena por nuestro pecado. Murió como sustituto de todos los pecadores. Según Isaías capítulo 53, 5 y 6, nos dice: todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Dios Todopoderoso cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Pero su resurrección demuestra su victoria sobre la muerte. La fe en Cristo nos asegura la vida eterna, porque la palabra de Dios en el capítulo o primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En segundo lugar, tengo que decir que no estamos preparados para vivir mientras no estemos preparados para morir. No estamos preparados para vivir, y no vamos a estarlo mientras no estemos preparados para morir. Dios le dijo a Ezequías por medio de Isaías: ordena tu casa, ponte en marcha, ordénala. Ordenar la casa era ordenar el corazón, es ordenar el alma, es ordenar tu vida. Arrepentirse si fuera necesario por medio de renovados actos que demuestren que ha habido un corazón arrepentido. No basta decir me arrepiento. Tenemos que llevar a cabo actos que demuestren que realmente ha habido un arrepentimiento. De lo contrario,
no hay perdón. No basta ni siquiera hacer una oración de fe. No. Tiene que haber propósito de enmendar la vida. Es necesario ponernos en paz con Dios en todo. ¿Y para qué? Para venir al encuentro de nuestro Dios, como dice Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La venida de Cristo fue, sin lugar a duda, para prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Sí, la palabra de Dios nos prepara para vivir y nos prepara para morir. Conocer al Señor Jesús hizo y hace que merezca la pena vivir. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Una vida gozosa y con un propósito. Jesús, hermanos, le quitó el poder a la muerte. Jesús le quitó el poder al pecado sobre nosotros, para que no fuéramos más esclavos del pecado, ni tampoco la muerte tuviera y no sostuviera y no retuviera en el sepulcro. Cristo sacó a la luz todo. Jesús lo venció en la cruz y a la resurrección, con su resurrección. Ya no hay temor a la muerte. No habría que temerle a la muerte, no tendríamos por qué. No tiene ningún sentido tenerle a la muerte temor. ¿Por qué? Porque Jesús derrotó a Satanás, que tenía el poder, que tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos capítulo 2:14. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Jesús venció la muerte. Jesús lo hizo todo para que nosotros tuviéramos esperanza de vida. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Jesús nos prometió que Él era la resurrección y la vida, y el que estuviera muerto en sus delitos y pecados reviviría otra vez para vida eterna. Así que la vida tiene propósito y la muerte, como dice Dios en su palabra, es ganancia. Filipenses 1:21 al 23. Jesús prometió: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esa es una felicidad gloriosa y gozosa. Quiero relatarte algo que le sucedió a Abraham Lincoln. En cierta ocasión fue abordado por cierta persona que le dijo: ¿ama usted a Jesús? Al aquellas palabras, tomó un pañuelo y empezó a enjugarse los ojos. Y llorando por un instante, permaneció en silencio. Después dijo estas palabras solemnes: cuando dejé mi hogar para ponerme al frente de la nación y del Estado, rogué a mi pueblo que orase a Dios por mí. Yo no era entonces cristiano, dijo. Cuando mi hijo murió, la prueba más dolorosa de mi vida, todavía yo no era cristiano, dijo. Pero cuando fui a Gettysburg y fijé mi vista sobre tumbas de miles de soldados muertos por amor a su patria,
Yo entonces me consagré a Cristo y le entregué mi corazón. Sí, sí, yo amo a Jesús. Jesús vino a traernos la esperanza de la resurrección. Sí, esa es una esperanza gloriosa. En tercer lugar, el día y el momento de la muerte, hermanos, está determinada por Dios. El diablo, que tenía el imperio de la muerte y el poder de la muerte, Jesús se lo arrebató en la cruz y con su resurrección. Ezequías había sido desahuciado, sin esperanzas para él. Para él no había ya esperanzas de vida. Pero él oró y la oración cambió la fecha de su muerte. Así que el rey prolongó su vida, porque en la oración hay poder. En la oración el corazón de Dios se conmueve. Tengan en cuenta eso. Sí, la fecha de la muerte del rey fue cambiada. Según vemos en el capítulo 19, este rey había aprendido del valor de la oración. Sí, el rey esperaba que su nación, Jerusalén, fuera completamente invadida por el rey Sennacherib. Sí, pero cuando recibe aquellas noticias, aquellos escritos en el cual les venía diciendo que se prepararan si no se rendían, porque serían invadidos y destruidos y pasados a cuchillo, en aquel momento él tomó aquellas cartas que recibió de los mensajeros de Sennacherib y se fue al templo y presentó aquellas cartas delante de Dios. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, es verdad que esos reinos que han sido de alguna manera destruidos y sus dioses muertos y destruidos, fue porque no eran dioses, pero tú sí eres Dios. Y tú, por favor, Señor, no permitas que esto suceda. Y así sucedió. Hermanos, Israel iba a ser completamente invadida por 185.000 soldados de Sennacherib. Pero Dios envió su ángel. Después de esta oración, él envió su ángel destructor y todo ese ejército que venía a destruir Israel fue eliminado. Sí, Dios tiene poder si nosotros confiamos en Él y exponemos nuestras oraciones delante de Él. Dios libró a Ezequías y su pueblo del ejército de Sennacherib. Así que, sabiendo de esa misericordia de Dios y su poder, dice la palabra de Dios que cuando le fue anunciada su muerte, volvió su rostro hacia la pared, en oración. Quizás porque era la dirección en la cual se encontraba el templo. No sabemos por qué, o quizás para concentrarse mejor. Y allí, en esa dirección, hizo una ferviente oración a Dios, diciendo: Te ruego, oh Jehová, yo te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón recto e íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, nos dice la palabra de Dios, con gran lloro, gran lamento delante de Dios. Su oración
hermanos, fue una oración sincera, profunda, de un corazón verdaderamente de fe y de un corazón verdaderamente íntegro. Su oración hizo que, y esas lágrimas que echó, llegaran al corazón de Dios. Sí, Dios fue conmovido. Y antes de que saliera Isaías por el patio de donde, que era de la casa real, vino palabra de Dios a a Isaías. Y él trajo un mensaje de vuelta para Ezequías. Y hubo una maravillosa respuesta de Dios a la oración de Ezequías, como vemos en los versículos 5 y 6. Dios habla a Isaías antes de cruzar ese patio. Y estas son sus palabras. Esas son las determinaciones que Dios puso en boca de Isaías para que hablara al rey. La primera: yo he oído tu oración. Maravilloso. Yo he oído tu oración. Porque Dios responde a las oraciones. En segundo lugar, he visto tus lágrimas. Dios ve nuestras lágrimas. Oye nuestras oraciones. No tengamos la menor duda. He aquí, yo te sano. Eso fue la respuesta que tuvo. Yo te sano. He visto tus lágrimas, he visto tu lloro, he visto tu oración. Yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años. Dios prolonga la vida cuando oramos y vivimos una vida íntegra. Y es más, en quinto lugar, al tercer día de tu sanidad subirás a la casa de Jehová sano. Y en sexto lugar, libraré a esta ciudad del rey de Asiria. Y como señal, nos dice la palabra, haré retroceder 10 grados la sombra en tu reloj. Solo hizo retroceder Dios como señal la sombra, o hizo retroceder 10 grados el sol y como consecuencia la sombra. No lo sé. Lo que sí sé es que la sombra retrocedió juntamente con el sol o solo la sombra. Lo que sí sé es que Dios es todopoderoso, creador del sol, creador de la sombra que produce el sol, etcétera, etcétera. Y como él dijo en cierta ocasión a Jeremías, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Concluyendo, hermanos, Dios todo lo puede. ¿Tiene la casa de tu vida en orden? ¿Tienes la casa de tu vida en orden? ¿Estás preparado, amigo, para vivir para la vida y la muerte? ¿Has recibido malas noticias acerca de tu salud? ¿Qué tendrías que hacer? Dice la palabra del Señor, que ores y creas. Ores y creas. Con Dios todo es posible. Pero ante todo, tengo que decirte que te acerques a Cristo y ores y le invites para que venga a tu vida. Recíbelo como tu Señor.
recíbelo como tu dueño, como tu Salvador, y tendrás vida, y vida en abundancia. Quizás no sepas cómo acercarte a Dios, pero puedes hacer esta pequeña oración y decirle a Dios estas palabras. Si quieres, puedo servirte de guía. Puedes decirle al Señor: Señor Jesús, reconozco que he sido un pecador y he estado viviendo de espaldas a ti, pero quiero estar preparado no solamente para vivir, sino también para morir. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Perdóname. Gracias por llevar mis pecados en la cruz. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Me doy y me entrego a ti para servirte, honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido estas cosas. Amén. Si has hecho esta oración con fe, no tengas la menor duda que Cristo te ha salvado, perdonado, hecho tu hijo, su hijo. El Señor te bendiga. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando el mensaje que, sin lugar a dudas, es un mensaje que Dios va a bendecir en tu vida. Adiós.